¿Qué tal amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy día tenemos una gran entrevista. Tenemos la participación de una psicóloga. Ella es Luciana Cárdenas Landa y nos va a acompañar hoy para conversar sobre un tema muy importante, sobre todo en estas épocas en los niños, y es el desarrollo emocional en los niños. Así que vamos a empezar presentando a Luciana. Luciana es licenciada de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFE. Es especialista en disciplina positiva para la primera infancia, certificada por la Positive Discipline Association, PDA. Asesora en temas de crianza. Además, es facilitadora de talleres con niños y familias y está próxima a comenzar una especialización en psicoterapia cognitivo-conductual en el Instituto de Psicoterapia Cognitivo-Conductual BEC. Hola Luciana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola William, ¿qué tal? Feliz de estar en esta oportunidad contigo y compartir un tema tan importante hoy día con los más Gracias a ti, niños. gracias por darnos un poco de tu tiempo y espero que podamos sacarle el mayor provecho. Vamos a empezar hablando del desarrollo emocional. Entonces, dinos, ¿qué es el desarrollo emocional y por qué es tan importante hablar del desarrollo emocional en niños? Bueno, el desarrollo emocional lo podemos definir como el proceso mediante el cual un niño o una niña va a ir construyendo poco a poco a lo largo de toda su vida la percepción que tiene acerca del mundo que lo rodea y también la percepción sobre sí mismos. ¿Okay? Esto se da desde el momento en que nacemos y, como te decía, va a lo largo de la vida dependiendo de las experiencias que tengamos, ¿no? Las personas con las que nos vayamos relacionando. ¿Tienes algún ejemplo que puedas compartir con nosotros de cómo es que se va a visualizar el impacto que tiene este desarrollo en el futuro? Mira, en realidad hay mucho la idea de que los niños cuanto más pequeños son, menos conciencia tienen de su medio, ¿ok? De las personas con las que se relacionan, bueno, en primer lugar su familia y poco a poco ese espacio de relación se va abriendo hacia otras personas. Se tiende a creer que los niños todavía no se dan cuenta mucho de lo que sucede a su alrededor. Y en realidad eso es una creencia que viene por un sentido de que pensamos de que como no hay un lenguaje todavía a los niños, todavía les cuesta a los más pequeñitos expresar, ellos aún no están percibiendo las emociones como tal. Entonces, en este punto sí es importante entender que los niños, es más, desde que están en el vientre de la madre, sienten mucho la carga emocional con la que pueda estar viviendo la mamá el embarazo, por ejemplo. Y esto hay muchos estudios también de que cuando el bebé nace o la bebé vaya a nacer, a veces genera un tipo de niveles de ansiedad un poquito más de lo normal, producto del estado anímico de la mamá en el embarazo, por ejemplo. Hay mucha incidencia de esto y ya se habla ahora sobre esa incidencia favorable o desfavorable para el bebé que va a nacer. Por otro lado, también como vemos que el niño o la niña se va formando en primer lugar en casa, con sus figuras más significativas, va a ir adoptando las formas de reaccionar que tengan papá, mamá por lo general, o las personas con las que viva, y de acuerdo a ellos es que va a aprender también cómo relacionarse con el mundo. Entonces, en esto entra el papel tan importante, el rol importantísimo que tienen los papás o las figuras significativas, porque también dentro de la infancia consideramos a las nanas en algunos casos, abuelitos, abuelitas que también son parte del día a día de un niño o una niña, y que van a determinar cómo este niño va a ir adoptando lo que se conoce como patrones de conducta. Es decir, estas formas que yo voy a tener de relacionarme con mi entorno, ¿okay? En base a lo que yo he observado, lo que he aprendido, generalmente se aprende en primer lugar en casa. De hecho, sí, hay una explicación fisiológica, ¿no? En que si la madre al estar embarazada tiene cambios en las hormonas en su cuerpo, obviamente esas hormonas también van a afectar al bebé, ¿no? Y se ha visto incluso, explicado por la epigenética, que cambios en lugares en los que las madres han tenido condiciones muy adversas, que no tenían ni qué comer, va a afectar a las siguientes 5 o 6 generaciones. ¿Qué tanto ha tenido el estrés esa madre durante el embarazo? ¿No? Y tiene toda la lógica
que tengamos mucho cuidado desde ya temprano, ¿no? Antes incluso de que nazca. Y me gusta mucho ese término, ¿no? Patrones de conducta, porque pareciera que nosotros actuamos basados en lo que conocemos. Y si lo único que conocemos son patrones de conducta inadecuados o que no nos son positivos o que no nos ayudan a interactuar de una manera armoniosa con los demás, puede ser que a lo largo nos traigan grandes problemas en el día a día, ¿no, Luciana? Exacto, pasa que normalmente nosotros entramos en contacto con esos patrones de conducta cuando algo ya nos pasó de una manera desfavorable, ¿ok? Cuando ya somos adultos y quizás tenemos una situación negativa en donde producto de eso yo voy analizando qué pasó, porque de pronto siempre estoy en tipos de situaciones parecidas, porque suele sucederme algo de manera reiterativa, ¿ok? Y recién nos damos cuenta. Eso no nos damos cuenta antes, ¿ok? En una situación de confort o tranquilo. Ya nos damos cuenta cuando algo malo pasó. Entonces, bueno, la idea es esa, ¿no? Un poquito poder prevenir, ayudar a nuestros hijos e hijas para que esos patrones de conducta no sean perfectos, pero sean lo más sanos, ¿verdad? Porque eso sí va a determinar mucho cómo va a ser en su vida, ¿no? A largo plazo. Cuando hablamos de una persona que ha tenido un tipo de comportamientos durante largo tiempo, ¿es factible enseñarle nuevas formas de comportarse? Se podría decir de que es que al no tener muchas opciones, porque no vio muchos ejemplos, eligió solamente lo que conocía y por lo tanto eso lo puede llevar a interacciones inadecuadas con los demás. Mira, en realidad yo soy partícipe de pensar que siempre es posible un cambio, una mejora. Ahora, eso tiene que haber un ajuste a la realidad, ¿verdad? Hay casos en donde sí es un poquito más difícil, digamos, no se puede comenzar de cero. Yo no puedo borrar mi infancia, no puedo borrar ciertas situaciones, pero lo que sí puedo hacer es que quizás si he tenido situaciones desfavorables en mi infancia, poder hacer frente, llevar un trabajo de terapia y poder lograr vivir con esto. Es decir, no borro lo que pasó, pero sí afronto de aquí en adelante en un trabajo en psicoterapia para poder tener mejores herramientas en el futuro. Eso es lo que sí se podría hacer. Si estamos hablando de los niños, ¿a qué edad se puede ya interactuar con el niño o interactúan más con el padre al inicio? Cuéntanos un poco cómo funciona eso. Mira, en realidad mi trabajo va orientado hacia las familias, hacia los papás o hacia las figuras que también, como te mencioné hace un ratito, a veces también incluye a la nana o las personas que se encargan de la crianza de los niños. Los niños siempre son el producto de la dinámica familiar, ¿ok? Es el resultado de lo que los padres o los adultos suelen hacer en el día a día. Por lo tanto, mi orientación va directo hacia los papás. Yo trabajo directamente con ellos. En algunas sesiones sí intervienen los niños, pero son muy pocos. En realidad el trabajo es más que nada con los papás. Ellos hacen ciertas mejoras y producto de esto ya lo ponen en práctica con sus niños en casa. Estás hablándonos de condiciones que hay en casa. ¿Qué condiciones son favorables para que el niño se desarrolle adecuadamente en la parte emocional? Bueno, lo primero que siempre lo voy a repetir es el ejemplo. ¿Ok? Como lo hablábamos al comienzo, en realidad yo primero tengo que estar en armonía conmigo misma antes de, que es el ideal, ¿verdad? Antes de poder tener un hijo o una hija. La idea es yo poder ser capaz de tener un cierto equilibrio emocional, de poder regular mis emociones, de poder hacer frente al estrés, a esas situaciones adversas, para poder, en base a eso, ya enseñarle a mi hijo. Entonces, yo diría que lo primero es el ejemplo. Lo otro, y que observo en el día a día en base a mi trabajo con las familias, es que hace falta también creer en los niños y en las niñas, ¿ok? Creer en ellos. Porque, ¿qué pasa? Vivimos en una sociedad con mucha sobreprotección, ¿ok? Donde los papás y las mamás, sobre todo las mamás, tienden a ser muy mamá gallina, quieren controlarlo todo. Entonces, obviamente, al yo hacer las cosas por mi hijo, no le estoy permitiendo que ese niño o esa niña explore por sí mismo, que pueda aprender con sus propias manos, que de repente si algo no le sale bien, pues se vuelve a intentar, ¿no? Y en realidad ahí lo que pasa es que les cuesta mucho entender que nosotros los papás cumplimos un rol de apoyo a los niños, que no son una extensión de nosotros, sino que son personas aparte. Cuesta entenderlo, yo lo entiendo, pero es importante entenderlo para poder guiarlos, ¿ok? Conforme van creciendo. Entonces, yo creo que una condición que sí favorece el desarrollo emocional es creer en ellos. Eso está directamente relacionado con la sensación del logro. Por ejemplo, el que tú puedas entender desde muy pequeñito que eres capaz de hacer algo, independientemente de si lo haces bien o mal. Ahí va a estar alguien, un adulto que te va a ayudar, pero puedes hacerlo.
¿ok? Y esto sí creo que hay que darle más énfasis hoy en día. Otro punto que también ayuda mucho a desarrollar todo lo que es la parte emocional es darle esa libertad al niño o la niña para poder expresar sus emociones. ¿Okay? Hay mucho en nuestra cultura, sobre todo la idea, ¿no?, de que los niños no lloran, por ejemplo. Ya no está tan arraigada como quizás nosotros hemos sido criados, pero todavía sigue estando dentro de nuestra sociedad. Entonces hay que darle esa libertad a los niños, comprender, y creo que aquí hace mucha falta comprender que la emoción no es que sea buena o mala, ¿ok? Yo prefiero no determinar que hay emociones negativas o positivas. El problema viene por la conducta que tú tienes a raíz de una emoción, ¿ok? Pero la emoción es válida. Y yo cuando trabajo con los niños directamente, yo les digo, sí, ¿no? Eso es tan molesto que quisieras lanzar todo ahorita, ¿no? Y me dicen, sí. Y yo le digo, sí, yo también, cuando me molesto, quiero tirar todo por la ventana. Sí, y se ríen, ¿no? Porque trabajo con niños pequeñitos. Le digo, ¿pero tú crees que está bien? Si yo lanzo eso, de repente le cae a alguien. Entonces, un poquito ver que la emoción es válida. Yo me puedo molestar, somos seres humanos, pero la conducta que viene, eso es lo que hay que regular. Y creo que sí, falta un poquito de información para que los papás puedan hacer frente a ese tipo de conductas, ¿no?, con sus hijos en el día a día. Una vez había conversado con una persona que sabe de estos temas y me dijo que era muy importante que crezca el niño en un ambiente seguro, porque tiene que haber ciertas reglas de comportamiento en el hogar, en la familia, ¿no? Eso debido probablemente a que si es que hay violencia de la nada, el niño es como que no sabe qué está bien, qué está mal, qué reglas seguir, qué hizo mal y qué corregir, y por lo tanto eso puede generar a largo plazo conductas muy negativas en él. ¿Qué tan importante es evitar la violencia en el hogar para que el niño se desarrolle adecuadamente en la parte emocional? Mira, partimos de la premisa de que todo niño y toda persona en realidad necesita límites en su vida. Eso creo que queda claro, ¿verdad? Y es importante aprenderlos desde pequeñitos. Pero todo tiene un momento y un lugar siempre, ¿ok? No es lo mismo trabajar o querer poner límites a un niño de 2 añitos, por ejemplo, que un niño de 5, 6 o a un adolescente, por ejemplo. Entonces yo creo que lo primero es comprender que el niño, al igual que sus papás o que un adulto, por ejemplo, en clase con su profesor, ambos lados, digamos, son merecedores de respeto por igual, ¿ok? Hay nuevas formas, hay estrategias, hay lo que se conoce como herramientas de conexión para yo poder evitar castigar a un niño, por ejemplo, por una conducta inadecuada, y utilizar otras estrategias mucho más asertivas, que están basadas en el respeto por el niño, que sí me va a ayudar a fijar límites, no es que dejemos que haga lo que quiera para nada, pero basados en formas mucho más asertivas con ellos y que tienen muchos beneficios a corto y a largo plazo. En ese sentido, creo que es importante informarnos acerca de esas nuevas estrategias, ponerlas en práctica y sí, yo misma veo en el día a día cómo hay resultados muy positivos en cuanto a eso. Los niños aprenden bajo el respeto de que hay formas de calmarse, de poder buscar otras alternativas de solución. Incluso tú los ves cuando ya aprenden, les dicen a sus amiguitos, por ejemplo, mira, lo puedes intentar de tal forma, o sea, ya lo tienen muy grabadito dentro de sí mismos y bueno, lo usan en el día a día. He escuchado el término habilidades socioemocionales. ¿A qué se refiere eso? Las habilidades socioemocionales son todas aquellas herramientas que nos van a permitir un correcto desarrollo de la parte emocional. ¿Okay? Nos van a permitir, como hablábamos, el poder desarrollarme con los demás y también conmigo mismo. Entonces, dentro de estas habilidades socioemocionales podemos encontrar, por ejemplo, la empatía, que es la capacidad de ponerme en el lugar del otro, y eso lo aprenden desde pequeñitos. A veces creemos que recién a nivel de primaria se aprende. Yo he visto niños de 2, 3 añitos que ya lo están manifestando, porque de repente en casa se lo explican. Otra habilidad, por ejemplo, muy importante es la capacidad para poder disculparse. Yo creo que es algo que falta muchísimo en la sociedad y que, bueno, es importante enseñar desde muy pequeños. Y otra importante también, que la vamos a utilizar siempre, es la asertividad. Por ejemplo, el poder yo expresar lo que quiero, pienso o necesito, pero sin llegar a dañar a la otra persona. Y eso también hay que enseñarlo. Cuanto más pequeñitos, mejor. Se podría decir que queremos lograr ese balance para que no tengamos que soportar cosas que obviamente no deberíamos soportar, ¿no? No se trata de estar callado todo el tiempo, sino expresarse de la manera adecuada para que el otro sepa qué es lo que a mí me disgusta o lo que no quiero que haga o con lo que yo no estoy conforme,
pero al mismo tiempo sin hacerle daño físico o verbal, ¿no? Exacto, o sea, en realidad es como ponerle un filtro, ¿ok? A lo que vayamos a decir. Básicamente eso. Y aunque no lo creas, esto se aprende desde muy pequeño. Los niños suelen ser más directos cuando hablan. De hecho, ellos te pueden decir abiertamente, ay, mira cómo has engordado, ay, qué fea tu ropa. Es natural, es parte de ellos. Pero poco a poco vas ajustando eso a la sociedad, ¿verdad? A que sí, ok, está bien que exprese sus emociones, pero hay ciertos momentos, de pronto cuando la persona esté sola, no delante de los demás. Entonces, depende mucho, ¿no? Del manejo que podamos tener con ellos. Estamos viendo que el rol de los padres es sumamente relevante. Seguro que los maestros también tienen un rol muy importante y los psicólogos también en determinado momento. Cuéntanos un poco de cada rol en esta interacción para que el niño se vaya desarrollando adecuadamente. Bueno, con los padres, para comenzar, es el primer ejemplo. Es a través de los ojos de donde van a aprender cómo funciona el mundo. Y con ellos se desarrolla algo que me parece muy importante a lo largo de toda la vida, que es la confianza. ¿Ok? Los niños aprenden qué tan dispuestos están los papás para acceder o para hacer frente a las necesidades. Desde que un bebé llora, ¿ok? Porque de repente necesita comer o cambio de pañales, es incómodo, lo que fuera, qué tan rápido responden los papás en, por ejemplo, los primeros 6 meses. ¿Ok? Poco a poco ya el niño se va independizando, ya empieza el tema del gateo, la etapa de caminar, y el niño ya hace algunas actividades por sí solo, ya no es tan necesario. Pero básicamente ahí queda muy grabadito ese tema de confianza. Y esto se genera como un patrón de conducta que a largo plazo va a ayudar a ese niño o niña, conforme vaya creciendo, cómo va a ir estableciendo relaciones con los demás. ¿Okay? Por otro lado, en el caso de los maestros, también tienen un rol bastante significativo, porque a pesar de que, bueno, hoy en día estamos en todo lo que es la educación virtual, igual hay una interacción a diario con sus profesores. Entonces, por ejemplo, ellos tienen mucha incidencia en cómo corrigen los errores de los niños, de qué manera, de pronto si los hacen avergonzarse o no, cuando quizás preguntan algo, qué tanto los motivan por mejorar, si hay algo que les está costando, quizás un curso o alguna actividad que todavía no realizan muy bien, qué tanto los motivan por ser mejor, ¿ok? Y todo esto siempre va a quedar grabadito. Entonces, tanto los papás como los maestros cumplen un rol bastante protagonista en la vida de los niños, ¿no? Bueno, y en el caso de los psicólogos, creo que nosotros tenemos que tomar nuestra profesión con mucha responsabilidad y ética, porque todos nosotros, o bueno, yo desde el rol de psicóloga educativa, desde mi área, tengo que transmitir información a los papás que ellos van a poner en práctica en casa. Por lo tanto, yo tengo que estar en constante capacitación, viendo, probando, dando información certera, probada, de que realmente funcione, y es como una especie de orientador, ¿ok? De hecho, yo considero que soy como un apoyo para las familias, para mejorar la dinámica familiar, ¿no? Si es que no se trabaja con la familia, difícil que vaya a haber mejoría, ¿no? No basta solamente enfocarse en el pequeño es producto de, ¿no? Y muchas veces eso que mencionabas es completamente cierto, ¿no? Cuesta aceptar de que es una persona diferente, que toma sus propias decisiones, que ha vivido otro tipo de experiencias y que por lo tanto no va a ser tal y como nosotros queríamos que sea cuando era un bebito, ¿no? Pasa por un tema de hacer un ajuste de las expectativas que nosotros también tenemos como papás y mamás, ¿no? Porque creemos que nuestro hijo o hija va a ser como una especie de extensión, como te mencionaba, y que va a vivir a través de lo que nosotros querramos para ellos. Entonces, claro, mientras estén en casa, de alguna manera podemos controlar esa situación, pero ese niño eventualmente va creciendo, va teniendo sus amigos, sus grupos fuera de papá y mamá, y cuesta entender mucho de que realmente es otra persona y va a tomar las decisiones que quizás no estén de acuerdo papá, mamá, y que nosotros somos una especie de guías, ¿ok? Para eso. Pero ellos tienen que tomar sus propias decisiones y es válido. ¿Tienes en mente algún ejemplo en el que se logró gran mejoría tratando de conversar y mejorar esa dinámica familiar de la que estamos conversando? Sí, en realidad eso es lo que más me gusta de mi trabajo, cuando voy notando esa mejora, porque a través de las sesiones vamos trabajando, depende de cada familia, ¿no? La situación específica,
Pero cuando ellos mismos van comprobando que hay cierta mejoría, que de pronto ya sus hijos hay una mejor relación, lo cual va a repercutir siempre en toda la dinámica familiar, ellos mismos siguen asistiendo, siguen informándose acerca del tema, siguen motivándose y comprenden que la dificultad no estaba en el niño, ¿ok? Porque muchas veces me llevan al niño, mira, ya, toma, como si tuviéramos que abrir sus cabecitas y ayudarlo, ¿no? Y no es así. Un niño definitivamente viene de una familia, de una historia, de todo un contexto que hay que trabajar en su totalidad. He notado que hay personas que quieren, pero ¿cuántas sesiones va a demorar? ¿En cuánto tiempo va a estar curado o va a estar curada la persona, ¿no? Siempre hay una diferencia entre cada uno tiene su ritmo, por así decirlo, ¿no? No todos somos iguales y por eso creo que a veces es muy difícil determinar cuántas sesiones, cuánto tiempo se requiere para determinado caso. ¿Te pasa eso? ¿Crees que es así en el caso de la psicología y sobre todo en los niños? Hay muchos profesionales y en eso creo que cada quien determina cómo va a llevar a cabo su específico de sesiones. En mi caso no. Yo lo manejaba al comienzo porque me parecía más ordenado para darle una visión también al papá o a la mamá mucho más estructurado, pero ya conforme he ido adquiriendo experiencia he visto que eso va a depender de muchísimos factores que no tienen que ver directamente conmigo. Entonces voy viendo en el camino ciertas conductas que tengo que ir analizando, tenemos que hacer ciertos ajustes, sobre todo cuando se trabaja con niños. Tú sabes que los niños hay que engancharlos y hay que encantarlos, ¿ok? No es tan fácil. Entonces, si de pronto yo les sugiero poner en práctica ciertas herramientas en casa, ellos lo hacen y lo hacen bien, pero el niño no engancha con eso, hay que hacer un ajuste y hay que evaluar, hay que volver a cambiar, entonces es un ir y venir. Y yo siempre les digo eso a los papás desde la primera reunión. ¿Podemos tener un aproximado? Sí. Esto no va a durar para siempre, definitivamente. Pero un número específico de sesiones, eso sí es bastante difícil de determinar porque es algo que se va viendo en el camino, de acuerdo a los avances. Para terminar, una pregunta que me parece relevante en este tema es, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los padres a la hora de criar al bebé, al niño, que pueden ir en contra de su desarrollo emocional adecuado? Bueno, lo primero creo que es el tema de censurar las emociones, ¿ok? De verlas como algo malo. Hay que darle espacios para que pueda expresar, ya sea llorando, gritando, como el niño conozca, ¿ok? Pero hay que dar esa libertad para que el niño o la niña pueda expresar lo que siente, piensa o necesita, ¿ok? El otro punto es que creo que es muy importante que los papás y las mamás aprendamos a ser papás y mamás, ¿ok? Creo que así como estudiamos para ser de pronto doctores, psicólogos, etcétera, también hay que informarnos sobre el manejo con los niños, ¿ok? Si bien es cierto, nos enfocamos en darles colegio, alimentación, recreación, así de la misma forma también hay que contar con la información de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que está para poder saber qué conductas son normales y qué es donde ya necesito hacer ciertos ajustes, ¿ok? Y poder trabajar con las mejores herramientas. El otro punto que también observo mucho es que existen muy pocos papás, sobre todo los papás, a veces las mamás sí suelen ayudar un poquito más con eso, que no se toman mucho el tiempo de explicar las consecuencias de los actos a los niños. A veces solo tienden a agarrar el camino más fácil, ¿ok? De poder, frente a una conducta negativa, bueno, lo grito, lo mando a su habitación, te castigo, te quedas un mes sin televisión o lo que fuera, porque sí, es más fácil, ¿ok? Yo sé que de repente las estrategias que yo les sugiero a los papás suelen tomar más tiempo y es un poquito más difícil, pero de verdad que los resultados son completamente diferentes. Entonces hay que tomarnos el tiempo de poder explicar desde pequeñitos, desde que los niños todavía no hablan, pero comprenden muy bien. Primero viene un tema de comprensión. Entonces yo ya puedo explicarle con palabras simples, con una oración como máximo, pero no simplemente de dejas de hacer esto porque yo te lo ordeno, ¿no? Sino que hay una explicación de lo que puede suceder. Eso también es importantísimo. Y el último punto, algo que veo también muy seguido, es que hay mucha dificultad, sobre todo en los papás, me refiero a género hombre, para afrontar que cometieron errores, ¿ok? A veces pasamos por situaciones que no queremos, pero que de pronto tengo mamás que a veces me dicen, uy, no, terminé castigando a mi hijo, yo sé que no debo, y hay mamás que se ponen a llorar, por ejemplo, pero se quedan con eso. Entonces yo le digo, ok, sabemos que eso no es lo más adecuado, ya lo hemos estado trabajando en las sesiones, pero listo, somos seres humanos, lo hiciste. Anda y pídele disculpas a tu hija, a tu hijo. No, pero ¿qué va a pensar? Hay un tema de que
la creencia de mostrar debilidad frente a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y yo creo que más debilidad es mostrarnos como humanos, ¿ok? Como que también yo cometí un error y es una herramienta valiosísima para poder enseñarles, una oportunidad muy buena para poder enseñarles que nosotros también como adultos cometemos errores, pero ¿qué hacemos cuando cometemos un error? Ok, pedimos disculpas y tratamos de no volverlo a usar. Entonces yo creo que es un poco eso, no comprender que nosotros también, así seamos papá o mamá, podamos pedirles disculpas a nuestros hijos cuando creemos que se nos pasó la mano, ¿no? De repente gritamos o hicimos algo que no deberíamos. Tal vez digamos que la debilidad más está en pretender mostrar una imagen de perfección que es falsa, cuando en realidad la fortaleza está en entender que uno cometió un error, asumirlo, aceptarlo y bueno, afrontarlo como se merece, ¿no? Porque al fin y al cabo eso justamente es lo que van a aprender los niños, ¿no? Si ante los errores se trata de ocultar, de mentir o de dar una imagen que no es, o si se acepta y se sigue para adelante porque nadie es perfecto, ¿no? Tal como tú has dicho. Exacto, y a los niños de verdad que se les queda muy grabado ese tipo de situaciones, porque por ejemplo, ese caso que te cuento de la mamá que estaba muy agobiada, ¿no? Porque sabía que no había reaccionado de la mejor manera con su hija, esta niña cuando yo la veo me cuenta esto, ¿no? Y me lo dice tal cual, como, wow, o sea, mi mamá me pidió disculpas, porque no lo había vivido antes, no conocía eso. Ella había escuchado, ¿no? Que de pronto, ay, tienes que pedir disculpas, si haces daño al amiguito hay que decirle perdón, pero nunca lo había vivido hacia ella. Entonces, es la mejor manera de enseñar. Y eso se le va a quedar grabado siempre, creo. Siempre había tenido la idea de que más el niño aprende por el ejemplo, tal como habías mencionado antes, que por lo que le enseñamos con palabras, ¿no? O sea, yo le puedo decir, oye, no hagas esto está mal. Pero si yo lo hago, el niño va a decir, bueno, está mal, pero todos lo hacen, porque para su concepto de normalidad va a ser lo que mi papá hace o lo que mi mamá hace, es lo normal. Así esté bueno o malo, ¿no? Exacto, yo puedo estar todos los días diciéndole a mi hijo, por ejemplo, no mientas. Pero si de pronto yo utilizo ciertas justificaciones en el trabajo, no, que mira, se me hizo tarde, cuando en realidad no fue así, y por más que yo le repita no mientas, no mientas, no mientas, va a mentir. Porque lo que hace papá, mamá o las figuras que están más cercanas a ese niño o niña es lo que vale. No sé si tienes algún último mensaje para los padres que nos están viendo, porque siempre la gran mayoría de gente que ve este tipo de videos son papás que están preocupados porque quieren hacerlo mejor por sus hijos, pero lamentablemente nadie les enseñó a ser papás, ¿no? Exacto, y eso que has dicho es muy importante, es lo que siempre les digo a las familias con las que trabajo. Hay que aprender a ser papás, aprendemos a criar. ¿Okay? Antes sí se tendía la idea de que, bueno, como uno naciera y con la forma que pudiera, no. Ahora ya en este mundo que ha avanzado tanto, ya vemos que hay otro tipo de necesidades, que los niños necesitan ser escuchados, necesitan expresar, precisamente para poder evitar ciertas conductas no tan sanas a futuro. Por lo tanto, creo que cuando no tenemos esa información, tomemos cierta ayuda profesional. Existe ahora muchos psicólogos especializados en temas de crianza, y que siempre pues nos van a ayudar, ¿no? A tener una mejor dinámica familiar. Luciana, muchas gracias. Seguro hay mucha gente interesada en este tema y van a querer pues contactar a un profesional, ¿no? ¿Cómo podrían hacer para contactarte a aquellas personas que están interesadas en recibir terapia contigo? Claro que sí. Bueno, les doy mi número, es 957-348-548. A través de ese teléfono me pueden hacer todas las consultas y podemos coordinar alguna sesión. Muchas gracias, Luciana, por tu tiempo. Ha sido excelente esta charla y espero que se vuelva a repetir. Eso es todo, amigos, por hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden de compartirlo y, sobre todo, suscríbanse al canal